Pero se supone, no es que se supone, se supone que entre C8, ya no le paremos bola a esto, entre C8 y C2 no hay ¿qué cosa? No hay núcleo de carga. O sea, este señor de acá no existe. Pero obviamente entre los dermatomas C2 a C8, perdón, no C8, serían C7, debe seguir ingresando información de propiocepción inconsciente. Esa información de propiocepción inconsciente, como no hay de C2 a C8, tiene que ir subiendo por algún lado. ¿Y por dónde sube? Sube utilizando a Burdach, que es de propiocepción consciente, y en ese momento pasa a llevar propiocepción consciente y propiocepción inconsciente, pero básicamente entre C7 hacia arriba hasta C2. Entonces todo lo que es Burdach entre esos niveles C7 hacia C2 para arriba es su propia propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente entre C7 y C2. Obviamente esa interpretación que sube por Burdach tiene que llegar a algún lado, pero llega a un núcleo que está en relación con el núcleo de Burdach, que está en el bulbo, pero no llega a él, sino que sus fibras, digamos que se separan para no llegar a Burdach y van a un núcleo que yo suelo decir, para que lo entiendan jocosamente, el burdachito accesorio. Entonces ese burdachito accesorio se le llama núcleo cuneiforme o cuneatus accesorio. Y en el momento en que esa información que no llega a Burdach, sino al núcleo cuneiforme o cuneatus accesorio, este que lo recibe origina a un fascículo que se llamará cuneo cerebeloso. Y este fascículo cuneo cerebeloso también ingresa al cerebelo. Al ingresar al cerebelo, también utiliza al pedúnculo cerebeloso inferior que está en el bulbo. Y al usar al pedúnculo cerebeloso inferior que está en el bulbo, ingresa al cerebelo, pero solamente filogénicamente hablando al palio cerebelo. Por lo tanto, también vamos a dividir en el palio en relación con el vermis y el palio en relación con el hemisferio. El palio en relación con el vermis llegará hasta la laminilla 5, que también es el culmen. Y en relación al hemisferio llegará al lobulillo cuadrilátero anterior. Por lo tanto, se puede decir que el haz cuneo cerebeloso es la variante anatómica superior del haz espinocerebeloso dorsal. Repito, entonces se puede asumir que el haz cuneo cerebeloso viene a ser la variante anatómica superior del haz espinocerebeloso dorsal, por una sencilla razón, porque necesita seguir subiendo información de propiocepción inconsciente, pero obviamente cervical, de C7 hasta el dermatoma C2. ¿Por qué razón? Por una sencilla, porque ya no hay núcleo de Clark que pueda desde la lámina 7 de ese mismo lado fabricar haz espinocerebeloso dorsal. ¿Sí? Obviamente el haz espinocerebeloso dorsal que ya se formó entre C8 a L2 sigue subiendo como haz espinocerebeloso dorsal, pero la información de lo que está por encima de C8, o sea de C7 a C2, no puede subir por el mismo haz espinocerebeloso dorsal porque así no quiso la naturaleza, sino que sencillamente se mete en Burdach para ascender hacia el núcleo cuneiforme accesorio,
fabrica el cuño cerebeloso y el cuño cerebeloso se mete al cerebelo, haciendo casi lo mismo que hace el haz espinocerebeloso anterior, con la diferencia de que no llega a todas las laminillas, sino solamente a la laminilla 5, que también es el culmen, y al hemisferio es igualito al lóbulo cuadrilátero anterior. ¿Sí? Ahora, párenme bola ahí. Déjenme averiguarlo acá. A ver. Aquí. 6. Esta C2. Acá es 7. 7. Ahí. 7. Ok. La mayor parte de información, miren, se puede decir que el 100%, no el 100%, casi el 100% de la información que va a entrar entre C8L2 está en relación con ¿quién? Con el haz espinocerebeloso posterior, pero también debe ingresar información de L2 para abajo. O sea, pongamos acá L3. ¿Sí? No sé si vamos a entender. Repito. Entre C8 y L2 ingresa la mayor parte de información en relación con el haz espinocerebeloso dorsal, porque el propósito de esos dermatomas en la lámina 7 es fabricar al haz espinocerebeloso dorsal. Pero también hay información que forma parte del haz espinocerebeloso dorsal, pero que no puede entrar por C8, perdón, que no entra entre C8 y L2, sino que entra entre L3 hasta S4. Creo que dice entre L3 hasta S4. No sé si me hago entender. Entonces, un grupo considerable de fibras que van a ayudar al haz espinocerebeloso dorsal, pero por debajo de donde no hay núcleo de Clark, con el propósito de desde Clark formar espinocerebeloso dorsal, tienen que subir ¿por dónde? Por algún lado. Esa información hace lo mismo que hace el cuño cerebeloso, pero en relación con Burdach arriba, pero abajo hace lo mismo, pero entrando y subiendo por Gol. ¿Sí? Entonces, en este nivel, entre L3 a S4, obviamente, Gol, al igual que Burdach arriba, Gol, pero abajo, desde esos niveles va a llevar la información de propiocepción inconsciente en relación con quién, con espinocerebeloso dorsal. Esa información de propiocepción inconsciente que está unida a la de propiocepción consciente entre S4 a L3, van las dos unidas usando a Gol. Pero una vez que L3 se topa con L2, ya se topa con quién, con Clark, y allá encontrarse con Clark le pasa la información de Gol a Clark, de tal manera que de ahí en adelante Clark formará por su lado ya específica y por solitario haz espinocerebeloso dorsal, y en ese momento se separan las dos propiocepciones y obviamente Gol sigue subiendo, formando o llevando, su propia característica propiocepción, que es la propiocepción consciente. No sé si me hice entender. Súper sencillo, súper sencillo. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Que ayuda a los espinos cerebelosos, pero es más bien un sistema de retroalimentación, que se compagina con el rubro espinal, y un sistema de haces que se llama haces espino-olivares. Estos haces espino-olivares serían la representación sensitiva
la representación sensitiva del estímulo sensitivo de contracción de los órganos tendinosos de Golgi utilizando un grupo particular de fibras que se llama fibras 1B. Las fibras 1B básicamente solamente tienen la capacidad de reaccionar frente a un estímulo sensitivo para solamente flexión de órgano tendinoso de Golgi. Al tener solamente esa capacidad de estimularse sensitivamente para flexionar órganos tendinosos de Golgi, ese grupo de espino olivares sería la representación sensitiva de alguien que tiene su representación motora y que sería el haz rubroespinal. ¿Por qué digo el haz rubroespinal y su representación motora? Porque el haz rubroespinal se encarga de toda la facilidad flexora del cuerpo, obviamente de mi cuerpo contrario. Por lo tanto, entre ambos es un sistema de retroalimentación. Retroalimentación porque el uno inicia sensitivamente el estímulo sensitivo, a la redundancia, de contracción o de flexión, perdón, del órgano tendinoso de Golgi, mientras que su respuesta motriz la lleva a cabo el fascículo rubroespinal, que es el único de los fascículos que se encarga de la respuesta flexora de ambos lados de cada hemicuerpo. ¿Sí? Eso lo vemos a propósito de fascículos descendentes. Estos espinos olivares son dos: el haz espino olivar anterior y el haz espino olivar posterior. El haz espino olivar anterior siempre es contralateral y decurre siempre a través del cordón blanco anterior, o sea, viene siempre formándose desde adelante, el cordón blanco anterior, pero apenas se forma, cruza al otro lado, y al cruzarse al otro lado lo hace contralateral y sube contralateralmente hablando, o sea, por el otro lado de la médula, para llegar directamente a unos núcleos que se llaman núcleos olivares accesorios. Núcleos olivares accesorios. ¿Sí? Entonces imaginémonos que estos son los espinos olivares, el anterior, imaginémonos que cruza la línea media, estos serán los del lado derecho, cruzan de derecha a izquierda y se distribuyen directamente de una, sin hacer ninguna escala, en los núcleos olivares accesorios. Son accesorios porque están al ladito del núcleo olivar inferior principal del bulbo. Eso lo vemos en bulbo. Pero en cambio, los espinos olivares posteriores van por el mismo lado. Siempre son ipsilaterales, o sea, del mismo lado. Pero cuando suben por el mismo lado, llegan hasta la parte, esto sí cogen, y después lo leen y como que lo aprenden mejor. Llegan hasta la parte más rostral, que también se llama porción reticular de los núcleos de Golgi y Burdacchi. ¿Sí? Llegan hasta la parte rostral o reticular de los núcleos de Golgi y Burdacchi. Entonces escribo aquí Golgi, escribo aquí Burdacchi. ¿Sí? Y desde aquí llega del mismo lado cruzando al otro lado, porque van directos, pero cruzan, déjeme dibujarlo bien, a los núcleos olivares accesorios. Luego, estos dos que recibieron la influencia del núcleo de los espinos olivares anteriores y posteriores, los dos en el mismo lado de acá, las dos entradas, fabrican un grupo de fibras que se llaman olivocerebelosas y que cruzan la línea media y para quedarse del mismo lado. Y a esas fibras se llaman fibras olivocerebelosas.
Esas fibras olivocerebelosas que llegaron con la influencia de el otro lado, ya sea el anterior que se cruzó de una o el posterior que va por el mismo lado, pero llega a Golgi-Burdach y de ahí se cruza para el otro lado, ¿sí? La influencia de esto vuelve a regresar al otro lado. ¿Y a dónde regresamos? Al mismo lado. ¿Con la intención de entrar a dónde? Al cerebelo. Y al entrar al cerebelo, entran por el lado, en este caso, lo que entró derecho, como sea que haya entrado o llegado, se va para la izquierda, y la izquierda vuelve a cruzar y se queda a la derecha. De tal manera que también es otra explicación para, vuelvo, repito, explicar o entender la clínica de los hemisferios cerebelosos, siempre con una lesión que explica el daño, siempre en el mismo lado de la clínica, ¿sí? Al llegar al cerebelo, llegan filogénicamente hablando, otra vez, al palio cerebelo. Y al llegar al palio cerebelo, hacen lo mismo, o al vermis, o al hemisferio. Las que llegan al vermis, llegan a la lámina 1, a la 2 y 3, y a la 4 y 5. O sea, língula, lóbulo central y culpa. Y en relación al hemisferio, al lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Faltan los espinotectales. Ok, el espinotectal es el último. El espinotectal sale básicamente de la lámina 5. Algunos textos dicen de la 1 a la 5, pero yo creo que es más bien desde la lámina 5, pero no importa de dónde nazca. La idea es que este fascículo, cuando nace, cruza la línea media y como se llama espinotectal, la idea es comunicarse con los tubérculos cuadrigéminos, caramba, con los tubérculos cuadrigéminos superiores. Estos tubérculos cuadrigéminos superiores tienen interpretación 100% visual. Y esa interpretación visual, aparte, estos tubérculos cuadrigéminos superiores se los puede dividir laminarmente hablando, porque son como unos núcleos, pero como que envueltos como que fueran las telitas de una cebolla. Así más o menos se lo ve microscópicamente hablando. Entonces estos tubérculos cuadrigéminos superiores tienen más o menos 2 o 3 tipos de capas, que son de afuera hacia adentro, superficial, intermedia y profundo. Pero este fascículo en cuestión, cuando llega a los tubérculos cuadrigéminos superiores, solamente llega a las capas intermedias, pero en mayor proporción a la capa profunda. Cabe recalcar que estas capas superficiales reciben la influencia de la retina y la influencia de la corteza visual.
Pero en cambio, los tubérculos cuadrigémenos superiores reciben la influencia en las capas intermedias y profundas del haz espinotectal, que nace del otro lado, cruza la línea media y llega al otro lado. ¿Sí? Estas capas superficiales se encargan básicamente de los movimientos de seguimiento visual. En cambio, las intermedias y más las profundas se encargan de los movimientos sacádicos visuales. Sacádicos o en sacudida. Les explico con un ejemplo sencillo. Se me cruza una mosca por el campo visual y yo comienzo a hacer esto. Lo estoy siguiendo. Eso es interpretación retinal e interpretación de la corteza visual. Pero en cambio, si alguien me dice, fulano de tal, vamos a investigar sus movimientos de sacudida. Mire para la izquierda, mire para la derecha, mire para la izquierda, mire para la derecha. Esos son movimientos en sacudida o sacados. Para eso sirve el espinotectal. ¿Sí? Y a su vez, si el espinotectal es ascendente y obviamente sensitivo en relación con relevo de estímulo visual, con capacidad para producir sacudidas oculares, siempre obviamente del mismo lado. O sea, cuando ustedes hacen sus ojitos para el lado derecho, ¿qué es lo que están haciendo con el ojo derecho? Lo están sacando. A eso se le llama abducción ocular. Pero el ojo izquierdo, que también está siguiendo la misma dirección del ojo derecho, también está yéndose para el mismo lado. Pero ese no está siendo abducido, sino aducido. A eso se le llaman movimientos conjugados. Movimientos conjugados significa que van en relación con la sacudida. Si yo hago los ojos para arriba, estos son otras áreas por si acaso, si yo hago los ojos para arriba, obviamente el izquierdo y el derecho se van para arriba. Cuando algo se lesiona, el uno se va para arriba, pero el otro se queda a mitad del camino o se va para abajo. Eso ya sería desconjugado. En cambio, si yo dirijo mis ojos hacia la izquierda, el ojo izquierdo que sale está abduciendo y el ojo derecho que entra está aduciendo. Esos son movimientos conjugados de ocularidad o de motricidad ocular. Para eso sirve las partes intermedias más la profunda de los tubérculos cuadrigémenos superiores. Pero en ciertas ocasiones, cierto tipo de respuestas nos obligan a utilizar incluso el sistema auditivo, pero más el sistema visual, para movilizar la sacudida ocular frente a algo de tipo visual que nos sorprende. Y al hacerlo, generalmente nosotros solemos torsionar el cuerpo tratando de evitar del lado contrario el estímulo que se nos viene encima. ¿Qué se nos puede venir encima? Ustedes van caminando, qué sé yo, en una calle oscura y de repente se les viene encima un carro, les prende las intensas y ustedes lo que hacen es, lo ven y hacen esto, tuercen. Entonces están utilizando musculatura axial del tronco superior para hacer ese tipo de torsión. Y ahí en ese momento la respuesta de motricidad obliga al tubérculo cuadrigémeno superior, también desde las capas intermedias y más de la profunda, a fabricar un fascículo que se llama tecto espinal. Ese fascículo tecto espinal nace del tubérculo cuadrigémeno superior, en este caso del lado izquierdo, porque esto es derecho, pero le da la regalada gana de cruzarse al lado derecho y se va para abajo como fascículo tecto espinal. Y al dirigirse hacia abajo llega hasta el dermatoma C4 para permitir la torsión del tronco al lado contrario del estímulo visual, en este caso de alerta o porque algo se nos viene encima. Ojo, no me pongan cuando alguien se les viene encima, sino ante un estímulo visual de alerta. Por ejemplo, alguien, qué sé yo, me llama la atención y me tira una pelota y yo la agarro. Entonces tengo que torsionar mi cuerpo, tengo que utilizar mis ojos para dirigir mi ocularidad, mi motricidad ocular hacia el cine. Ustedes no me tiran una pelota del lado derecho y yo no voy a la izquierda, dirigir. Tengo que ver los dedos, tengo que torsionar el cuerpo hacia el mismo lado del estímulo visual. Entonces ahí viene el tecto espinal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pero eso no significa fibra. Claro, eso es descendente, sino que van de la mano, a eso me refiero. Este sería la variante sensitiva y este sería la variante de respuesta motora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Si quieren nos quedamos ahí. ¿Ok? Ya hay personas para haces descendentes.